Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, amigos de mi oficina? Hoy otra vez con sellos fiscales de la Argentina. Me voy a referir a los sellos de las provincias que fueron emitidos por Casa de Moneda de la Nación. Si ustedes ven esos tres imágenes que están ahí en la pantalla, estamos hablando de tres provincias diferentes, la provincia de Córdoba, la de Salta, bueno, la que inicialmente se llamó Presidente Perón, pero en realidad era la provincia de Chaco, hoy en día es la provincia de Chaco, y si uno los mira, ve que los sellos son similares. Y el hecho de que sean similares es justamente porque todos estaban impresos por Casa de Moneda de la Nación. Pero eso no fue siempre así. O sea que la idea es ir viendo cómo fue el proceso, digamos, cómo era inicialmente y en qué momento es que, ¿cómo se llama? Casa de Moneda se hizo cargo prácticamente de emitir los, no de emitir, de imprimir los sellos de casi todas las provincias. Hubo algunas provincias que no se sumaron digamos, a ese proyecto, pero la gran mayoría sí, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Este, por una cuestión de tiempo, solo me voy a referir a un lapso de tiempo que es hasta el año 69, que es, como ya lo he dicho en otras charlas, el periodo durante el cual hubo lo que se llamaba los pesos moneda nacional, antes del primer cambio de moneda que nosotros sufrimos, que fue en el año 70. ¿eh? Después, por supuesto, que Casa de Moneda siguió imprimiendo los sellos de las provincias, pero bueno, eso sería motivo de otra charla para más adelante. Bien, veamos cómo fue esto inicialmente y empecemos por los sellos nacionales. ¿eh? Al principio, las primeras emisiones nacionales, como están ahí ilustradas, las dos primeras fueron impresas por casas privadas. La primera emisión, que es del año 1878-1883, la imprimió Guillermo Kraft. ¿eh? Y luego la segunda, Stiller Glass, que sería lo que después fue, como se llama, la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco. ¿eh? O sea que inicialmente los sellos fiscales se mandaban a imprimir digamos, en imprentas privadas. Recién en 1887 es que Casa de Moneda empieza a imprimir los valores fiscales nacionales, que son esa es la primera emisión emitida por Casa de Moneda. Mientras que en las provincias, en su gran mayoría, con algunas pequeñas excepciones que vamos a mencionar ahora, mandaban a imprimir, como se llama, los sellos, también a través de casas privadas. Por ejemplo, a la derecha nosotros vemos, ese es un recorte de un pagaré que tiene, como se llama, sellado tanto nacional como provincial de Córdoba, y los sellos de Córdoba estaban impresos por Guillermo Kraft. Si nosotros miramos acá este sello de 5 centavos, que tiene el borde de hoja, ahí abajo tiene el nombre del impresor, se lee claramente Guillermo Kraft. Y anteriormente también la provincia de Córdoba había emitido sellos, este del año 40-41, en forma privada por una empresa que se llamaba Tamburini. Y el nombre de la empresa estaba impresa en todos los sellos, muy chiquitito, o sea, si uno lo mira no se puede leer, pero bueno, con un microscopio se puede descubrir que se trata de la empresa Tamburini. Bueno, esto lo puse como ejemplo, pero bueno, en general todas las provincias, desde sus inicios hasta avanzado la mitad del siglo XX, mandaban imprimir sus sellos a través de empresas privadas. Bien, veamos algunos como dije, excepciones. Una, la más temprana que yo tengo identificada, es la provincia de Corrientes, que en 1904 eh, eh, tenía estos sellos que se ve claramente que son hechos por Casa de Moneda,
y la forma de verlo es, bueno, abajo nosotros tenemos unos sellos nacionales y si nosotros miramos la tipografía, el formato, el marco incluso del sello nos está delatando que fue Casa de Moneda que hizo esos sellos por las similitudes que tienen respecto de los sellos nacionales. Incluso avanzando un poquito más dentro de la historia fiscal de la provincia de Corrientes, nos encontramos con estos sellos, si ustedes se fijan, a la izquierda tenemos los sellos, un sello nacional del año 1920 con filigrana sol fiscal. Y esa misma filigrana aparece en los sellos de Corrientes de ese año 1920, justamente porque Casa de Moneda era la que le estaba imprimiendo los sellos a la provincia. Pero, como digo, era una excepción entre muy pocas en este periodo y, digamos, en estos momentos. Otro caso particular es el de la provincia de Buenos Aires, aunque hay que decir que la provincia de Buenos Aires en su durante la mayor parte de su tiempo imprimió sus propios sellos. Incluso tenía su propia imprenta, aunque yo creo que ya para esta época, mediados del siglo XX, muchas las mandaría a imprimir afuera. Pero en algunos momentos mandó a imprimir los sellos a Casa de Moneda. En el año 51, el sello de la izquierda, si ustedes se fijan, tiene una filigrana que dice Casa de Moneda de la Nación y alrededor República Argentina, que es la filigrana, el papel que utilizaba Casa de Moneda para los sellos fiscales nacionales. Es decir, que estos sellos fueron hechos por Casa de Moneda. Y a la derecha, ya del año 54, nuevamente unos sellos impresos por Casa de Moneda. Bueno, pero son excepciones. No sé por qué circunstancias será que la provincia en algún momento mandó, digamos, a hacer los sellos a Casa de Moneda, pero fue por muy poco tiempo. Luego volvió a hacerse cargo la misma provincia de emitir sus propios sellos. Este es un caso particular también de la provincia de Tucumán. Esta emisión, yo no sabía que lo había hecho Casa de Moneda hasta que tuve la suerte de armar la colección de Tucumán y bueno, cuando analicé los sellos vi que tenía también la filigrana Casa de Moneda República, lo cual es evidente que se trata de una emisión hecha por Casa de Moneda. Acá en esta ilustración podemos ver la comparación entre lo que era un sello nacional de la misma época y un sello de la provincia. Y bueno, tienen algunas características que nos permiten descubrir que evidentemente los hacía Casa de Moneda, ¿no? El formato, el tamaño, el dentado, el número de control, si uno se fija, la numeradora es similar o es la misma, pero lo que es definitorio es el hecho de que tenga la filigrana Casa de Moneda República, que era la que usaba Casa de Moneda. Entonces, bueno, es un caso particular. Todo esto son, digamos, casos tempranos, podríamos decir. Casos tempranos porque, digamos, eran como excepción. En la mayoría de las provincias seguían emitiendo sus propios sellos. Acá, bueno, los valores altos de esa serie, junto a los que van a ser de los que voy a hablar hoy más adelante, que son estos que ya tienen un formato mucho más reconocible. Es decir, quienes coleccionamos sellos de fiscales, si vemos los de la derecha, inmediatamente, aunque no los conozcamos, reconocemos que están hechos por Casa de Moneda, y ahora vamos a ver por qué. Mientras que lo de la izquierda, solamente sabríamos que fueron hechos por Casa de Moneda justamente por el hecho de que uno ve la filigrana, que bueno, que es digamos, un indicador de que fue hecho ahí. Bien. A lo que me refiero es que este no es el formato que luego van a tomar todos los sellos de las provincias, que van a hacer que cuando uno vea los sellos de las provincias
a partir del año 56-57 van a ver que todos tienen un formato muy, muy reconocible, muy similar entre sí. Bien. Bueno, en el año 51 sucede algo, digamos, el hecho de que ¿cómo se llama? Territorios nacionales, que eran el territorio de La Pampa y el territorio de Chaco, se convierten en provincias. En provincias, o sea, hay toda una, digamos, hay varios sectores, todo lo que es la Patagonia y el noreste argentino, Formosa, Chaco, Misiones, que eran territorios nacionales, y toda la Patagonia. Y paulatinamente se fueron convirtiendo en provincias. Bueno, en el año 51, por esa ley que está ahí mencionada, se declararon provincias a Chaco y La Pampa, pero era el gobierno peronista, se le dieron el nombre de Presidente Perón y provincia Eva Perón. ¿eh? Bueno, los primeros sellos fiscales de esas provincias bajo esa denominación fueron también hechos por Casa de Moneda. Acá, por ejemplo, vemos los de la provincia Presidente Perón. Como vemos, bueno, algunos tenían la imagen de Eva, de Eva Perón, y otros tenían, digamos, la flor del algodón, que va a ser la característica después de los sellos de la provincia de Chaco, esa planta de algodón. Pero en este momento, además, como, bueno, una de las cosas que sucedió, apenas murió Eva Perón, se la, digamos, recordó a través de sellos postales y también sellos fiscales. Bien. Luego, una vez que, siempre hablando de la provincia de Chaco, una vez que sucedió el golpe del 55, primero aparecieron los sellos cambiados de nombre, se tachó el donde decía Presidente Perón, se le puso provincia de Chaco, y en el caso de que tuvieran la cara de Eva, también se las tapó. Y después vemos finalmente los sellos definitivos de lo que fue la provincia del Chaco, que como vemos conservaron solamente el motivo, por supuesto, de la flor de algodón. Bien. Y algo similar pasó con la provincia de La Pampa, que inicialmente era provincia de Eva Perón, y luego del golpe cambió nuevamente de nombre y se le llamó provincia de La Pampa. Bueno, o sea que estos serían algunos casos, digamos, las primeras provincias que, digamos, al ser nuevas, el Estado Nacional se hizo cargo de emitir sus sellos fiscales. Pero, digamos, todavía estamos hablando de un periodo donde todas estas cosas son un poco excepcionales. Acá una comparación para que veamos lo que eran los sellos nacionales del año 55, del año 57, comparados con lo de la provincia, bueno, Presidente Perón, después Chaco. Como vemos, tienen algunas particularidades, algunas similitudes en su concepción, en su dibujo, en su diseño, que las va siendo reconocibles como emitidas por Casa de Moneda. Bien. Pasamos un poquito a ver ahora los formatos, porque esto es de lo cual yo quiero hablar básicamente, que es el hecho que a partir del año 57, podríamos reconocer ese año más o menos, que algunos en el 56, otros en el 57, ya Casa de Moneda imprimía los sellos de la mayoría de las provincias, dentro de lo que nosotros llamamos un estándar normalizado, o sea, nosotros reconocemos como que son formas estandarizadas de sellos, que va a hacer que todos los sellos de las provincias tengan una forma, un formato que lo haga reconocible. Esas formas estándares están dadas por el tamaño. Por ejemplo, hay una cosa que es muy llamativa, que si uno va siguiendo la historia de los sellos fiscales nacionales, todos desde el primero, estoy hablando desde 1878 hasta los últimos, que son de 1983, todos tienen el mismo tamaño.
Yo digo, cuando uno arma el álbum con la computadora, es muy fácil armar el álbum, digamos, de los sellos nacionales, porque una vez que uno hizo los marquitos para la primera emisión, puede copiarlo constantemente porque todos los sellos van a tener el mismo tamaño, sea de la época que sea. Estoy hablando de los sellos nacionales. Y lo mismo va a ocurrir con los sellos provinciales una vez que la Casa de Moneda se haga cargo de su impresión, porque todos van a tener exactamente este tamaño que vemos acá en pantalla. Entonces, todos van a tener el mismo tamaño, van a tener una tipografía similar, se reconoce en los valores faciales, vamos a ver después comparando con los sellos de las provincias, que son fácilmente reconocibles, a qué periodo corresponden por el formato que tiene. La filigrana, si uno va haciendo el estudio de las filigranas, va viendo que se van repitiendo en forma paralela. Les cuento que en todo este periodo que estamos hablando, del 57 al 69, se usaron muy pocas filigranas, que inicialmente era Casa de Moneda República, después, más adelante, a partir del año 60, Casa de Moneda, que se le sacó esa leyenda República Argentina alrededor de los círculos de Casa de Moneda, y en algún caso en el año 68 se utilizó filigrana sol, que en realidad era un papel que se usaba más para sellos postales, pero en el año 68, seguramente por una cuestión de que debe haber faltado papel fiscal, se utilizó filigrana sol. Y cuando uno estudia los sellos de las provincias va encontrando esas mismas variaciones, esas mismas filigranas, e incluso si ve sellos del año 68, algunos tienen filigrana sol. El otro tema, bueno, el dentado, que es similar en todos, y los números de control, que serían estos numeritos que están acá. Bueno, esos se van a repetir en todos los sellos. Esas serían, digamos, las variables que uno va viendo, que se van repitiendo a lo largo del tiempo durante todo este periodo. A medida que cambian a nivel nacional, también van a cambiar en las provincias. Bien, veamos, yo lo que hice al principio es presentar dos casos. En este caso, por ejemplo, la provincia de Tucumán. En la provincia de Tucumán, por ejemplo, si ustedes se fijan y comparan con lo que vimos anteriormente, fíjense, por ejemplo, este formato de número con coma, digamos, para los centavos, este otro formato que tiene acá en el primer periodo, fíjense bien clarito cómo es que en el primer periodo, es del 57 al 60, y acá vuelve a pasar lo mismo, tenemos, bueno, este formato para los centavos, este formato para los pesos, pero hasta 2 cifras, ¿no? Ya fíjense que se reconoce esto, lo que se llama formato mediano, perdón, formato grande, que tiene un puntito redondo acá. En cambio, ya cuando se trata de números de 3 cifras, se utiliza este otro, que son cifras más pequeñas, el puntito es cuadrado, y la otra diferencia está en el signo pesos, que si uno los compara, en este caso el signo pesos tiene la rayita que sale por arriba de la S, y en este caso no. Entonces estos dos formatos aparecen diferenciados para los valores hasta, digamos, 90 pesos, porque no hay de 90 y pico, 90, y ya de 100 para arriba utilizan este otro formato. A nivel nacional, lo que se hizo en el año 60, se modificaron los sellos quitándole ese fondo tramado, y fue blanco, cosa que vamos a ver que no sucede en las provincias. En las provincias siguen con fondo tramado, aunque a nivel nacional se lo sacaron. Y luego, más o menos en los años 67-69, lo que pasa es que todos los valores faciales tienen el formato similar al que antes tenían solamente los de 3 cifras. Es decir, cambian el formato de los valores bajos, asimilándolo a que tenía, por ejemplo, 400, tiene el formato de 6.
Entonces, esas cosas vamos a ver que suceden tanto, bueno, a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Eh? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos, volviendo a la provincia de Tucumán, ya ahí vemos claramente el formato muy similar a los nacionales, sobre todo, bueno, en la tipografía ¿cómo se llama? De los valores faciales. Lo que fue variando fue el tramado del fondo es interesante comparar estos dos primeros. Yo cuando los vi la primera vez los tuve que estudiar bastante y verlos después con microscopio, porque si uno se fija, acá este tramado parece como si fueran rayos, ¿eh? O sea, como que hubiera líneas blancas en el medio, mientras que este parece más homogéneo. Sin embargo, cuando uno lo ve de cerca, la trama esta es más cerrada y esta es más abierta. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, paso para... Fíjense ustedes, por ejemplo, acá están las dos, la cerrada y la abierta, ¿eh? Como, digamos, acá se forman, digamos, figuras más cerradas, mientras que acá son mucho más abiertas. Sin embargo, en la mirada macro da una imagen más homogénea a la segunda, la que tiene trama abierta. ¿Eh? Parece una contradicción, porque yo cuando lo veía me parecía más bien que esta era una trama abierta y esta parece más cerrada, y sin embargo es al revés. A veces, digamos, el ojo, como ve, distorsiona cuando ve, digamos, en general, y no cuando ve el detalle donde se ve perfectamente que acá está mucho más abierto, más cortado que en esta trama. ¿Eh? Y después sí, directamente ya para la segunda mitad de la década del 60, o ya principios de la década del 60, se cambia a una trama mucho más sencilla, que es la de líneas onduladas. Fíjense cómo, por ejemplo, acá tenemos dos sellos prácticamente similares, pero tiene modificada esa trama, bueno, siendo que sería el mismo sello, digamos, ¿no? Y por ejemplo, del año 65. Bien, bueno, eh, acá, por ejemplo, otra cuestión interesante, cuando yo tenía en realidad esto es una parte de una plancha, yo saqué solo una hilera, pero es una plancha completa. Uno ve en el margen que si usted está utilizando la misma máquina, que es una máquina de impresión, una impresora que se llama tipografía, que tenía Casa de Moneda y que estaba utilizando tanto para los sellos de Tucumán como para sellos nacionales. En este caso, bueno, estos son sellos de otro tipo, son sellos de declaración jurada, que es para el pago de grandes empresas. ¿Eh? Pero fíjense que se utilizó la misma máquina para los dos sellos, tanto nacionales como de la provincia de Tucumán. Acá un dibujo para una foto de la máquina Gibot. ¿Eh? No sé si esta es la que tenía Casa de Moneda, pero bueno, esta es la que encontré en internet, de la máquina de impresión. Bien. Bueno, acá otros sellos más, y fíjense lo llamativo, acá, por ejemplo, en el caso de el 500 pesos inicialmente, a pesar de ser un número de 3 cifras, sigue teniendo el formato de los sellos, de los valores más pequeños. Es decir, para Tucumán no se hizo lo de nivel nacional, que se cambió el formato para los valores altos, inicialmente. ¿Eh? Este es llamativo porque ahora vamos a ver otro modelo distinto. ¿Eh? Bueno, una particularidad. Les cuento que este sello de 500 es bastante raro. ¿Eh? No hay muchos por ahí, pero bueno, tuve la suerte de conseguirlo. Y acá, por ejemplo, vemos un 500 distinto con el formato, digamos, que tenían los sellos nacionales. Los sellos de 3 cifras nacionales. ¿Mm? Bien. Este,
y esto sería ya la segunda mitad de la década del 60, o los últimos años, 67, 68, donde vemos que todos los valores tienen el formato de lo que nosotros esto lo llamamos facial mediano, o sea, los denominamos, este sería el facial grande, este sería el mediano, y el pequeño sería después cuando Pesos Ley. El nombre no lo puse yo, ya lo heredé de, ¿cómo se llama? De Ernesto López, que yo siempre lo menciono, que es un estudioso que empezó antes que yo con sello fiscal. Entonces, muchas de las cosas que yo reproduzco las tomo de él, porque bueno, ya él las fue mencionando y entonces me parece que hay que respetar lo que ya está, ¿no? Bueno, entonces acá vemos cómo esa historia que tuvieron los sellos nacionales se reproduce en la provincia de Tucumán, con el cambio, por ejemplo, de los faciales. ¿Eh? Bien, vamos a la provincia de Córdoba. Fíjense ustedes acá en la provincia de Córdoba, esto estamos hablando de los primeros años, del año 57 al 60, ¿eh? También sucede algo similar a lo que pasaba en Tucumán. ¿Eh? Los faciales son tal cual reconocibles totalmente como los sellos normalizados que hacía Casa de Moneda, ¿eh? Y también el sello de 300 pesos nos muestra que los valores de tres cifras tenían el formato que tenían los valores más bajos. ¿Eh? No sé por qué, digamos, para las provincias hacía una cosa, para Nación hacía otra, pero bueno. De todas maneras, los formatos son sumamente reconocibles. Uno se da cuenta enseguida que estos sellos son hechos por Casa de Moneda. ¿Eh? Lo que varió en el año 60, acá nosotros, por ejemplo, vemos el mismo sello de 50 pesos, la misma serie, todo similar, pero lo que varía es el tamaño de esta viñeta, digamos, del rectángulo que se disminuye un poco, se ve que es un poquito más chiquita que esta. ¿Eh? Entonces, cuando uno clasifica los sellos, en general va separando los que tienen numeración baja de los que tienen numeración alta, y cuando los compara ve que estos tienen el tamaño levemente mayor. En el caso de la altura, tienen 2 milímetros más, en el ancho solamente 1. Bien. Acá, por ejemplo, este documento me gusta porque se ve claramente, es muy gráfico este documento, o sea, se ve claramente que el 20 pesos es de la década del 50. Y los otros tres son de inicios de la década del 60, más pequeños. Se ve a la vista, cuando no sé por qué ese documento tiene esa particularidad de que uno ve inmediatamente que el sello de 20 pesos es levemente mayor a los otros tres. Bueno, y ahí se combinan los dos tipos de sellos. Bien. Y acá tenemos comparados lo que serían los sellos de la primera mitad de la década del 60 y los de la segunda mitad o los últimos años de la década del 60, donde vemos que ya los faciales son lo que nosotros denominamos facial mediano. Se ve el cambio de facial. En los mismos valores, en centavos ya no había más. Ya para esa época no había valores en centavos. Por eso, digamos, no se modificó eso. Bien. Bueno, una particularidad que tuvo la provincia de Córdoba, y a mí esto me sorprende muchísimo, es algo muy raro, es que la provincia de Córdoba fue la única en este periodo que tuvo esos sellos grabados que vemos ahí. ¿Eh? Los sellos de alta denominación de 400 pesos para arriba, ahí, pero en realidad había de 100 pesos para arriba, se hicieron grabados. Y no sé cómo fue esto, porque digo, la provincia debe haber querido tener sellos, digamos, de alta calidad, y supongo que la confección la habrá pagado la provincia, porque ni siquiera la nación hizo sellos grabados para sí misma, pero sí para la provincia de Córdoba. Son hechos en Casa de Moneda,
Lo que nos hace reconocerlo a simple vista es el tipo de numeración, que como vemos es exactamente el mismo tipo de numeración que utilizan los otros, pero además porque tienen filigrana Casa de Moneda. O sea que fueron hechos por Casa de Moneda. ¿Por qué Casa de Moneda hizo estos sellos grabados para la provincia de Córdoba? Y yo calculo que debe ser que la provincia de Córdoba se los encomendó especialmente, porque sabemos que tiene un costo mucho mayor que los tipografiados. Hay que hacerlos estos sellos. Y una vez que los implementó, estamos hablando de principios de la década del 60, lo siguió utilizando este formato para los valores altos, tanto en esta moneda como en las monedas que vinieron después. Después, con los cambios de moneda, también los valores altos tenían estos sellos grabados, que yo diría que son los sellos mejor logrados de la época. Acá, por ejemplo, vemos ya para lo que sería el año 67 en adelante, que para los valores altos se utilizan los dos formatos. Tanto, digamos, el formato, digamos, normal, el normalizado, digamos, como el que la provincia se hacía hacer especialmente, que eran los sellos grabados. Bien, y como vemos, acá también tienen la tipografía propia de los sellos nacionales, con los puntos cuadraditos. Y bueno, en el caso de que ya, fíjense, cuando pasa una cierta cantidad de cifras, tienen que achicar el tamaño de los números, porque si no, no les entra, digamos, ¿no? O quedaría mal. Bueno, y esta es una pequeña comparación que quise hacer para que se vea la calidad de los sellos. Tendríamos acá los sellos de 10.000, tanto nacional como los dos de Córdoba. Evidentemente, el mejor de todos es el sello grabado, el mejor logrado de todos. Sin embargo, si uno compara el de Córdoba, el del medio, digamos, con el nacional, yo diría que el nacional se queda muy corto. O sea, la calidad del sello nacional dejaba mucho que desear. Si uno lo mira, no es muy bonito ni está muy bien impreso. Es bastante sencillito y pobre, diría yo. Me parece que los de Córdoba están mucho mejor logrados y ni hablar del que está grabado. Es algo llamativo, pero bueno, así era la cosa. Y además podemos a su vez comparar, bueno, las similitudes entre unos y otros. Bien. Y por último, algo interesante para ver es el tema de los números de control. Hay dos tipos de números de control que suelen aparecer, que es el número de control con punto. El punto aparece solamente, si uno lo ve acá en la imagen se ve un poquito el punto, pero es el punto del millón, no tiene el punto del 1000. Y los números están mucho más agrupaditos, más cercanos entre sí. Este es un tipo de número de control que se utilizó desde el principio y luego, avanzada la década del 60, aparece este otro, a veces mezclado, el espaciado. Que como uno lo ve, si los compara, ve que este está mucho más espaciado y no tiene punto. Incluso hay algunas emisiones nacionales que por ahí salieron, por ejemplo, se imprimían los sellos en dos papeles, uno mate y el otro, ¿cómo se llama? Tizado, y en el tizado aparece la numeración espaciada, no, la numeración con punto, y en el mate la espaciada. Ese tipo de cosas suelen aparecer, pero eso a nivel nacional. Y bueno, en Córdoba todo lo que es la década del 60 es bastante complicada porque hay muchas variables, y entre ellas aparece papel tizado, papel mate, número de control de los dos tipos, filigranas cambiadas, o sea, que clasificar los sellos de esa provincia es bastante complicado. Por ahí algún día podría mostrar un cuadro, no es el motivo de hoy. Hoy lo que quería era que vieran las similitudes entre los sellos nacionales y los provinciales, que los hace plenamente reconocibles. O sea, uno se da cuenta inmediatamente que fueron hechos por Casa de Moneda. Bien. Y para concluir, quiero hacer un paneo en todo el país. O sea, yo hice un muestrario de dos provincias porque era imposible hablar de todas, pero sí quiero
mostrar lo que ocurrió, digamos, a nivel país con todas las provincias. Acá en este mapa lo que yo presento es un listado completo de las provincias, sumándole la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y coloco en aquellas que fueron provincializadas en el siglo XX, el año en el cual fueron provincializadas. Es muy clarito en el mapa ver que, digamos, lo que serían las provincias históricas, aquellas que existieron desde la independencia nacional, que formaron parte, bueno, de los congresos nacionales, etcétera, son todas estas provincias en verde, centrales. Todas estas serían las provincias preexistentes a la nación. Y las que están en azul o en celeste, digamos, todavía eran territorios, digamos, era lo que se llamaba territorios nacionales o gobernaciones, que, digamos, durante mucho tiempo fueron gobernadas por gobernadores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, no tenían autonomía, y después poco a poco fueron provincializadas. La última de todas fue la de Tierra del Fuego en el año 91, fue la última provincia que apareció. Bueno, esto para que más o menos nos ubiquemos y veamos que también esto se ve un poquito en los sellos. Bueno, lo que yo quiero hacer es un pequeño paneo para que veamos en todos estos territorios, estos 24 territorios, qué ocurrió con la emisión de sellos. Por ejemplo, acá vemos los primeros 8. Bueno, claramente uno ve que la provincia de Buenos Aires continuó emitiendo sus sellos. Más allá de que yo les conté que en 2 oportunidades Casa de Moneda le imprimió algunos sellos, pero fue algo muy esporádico y digamos, la provincia continuó emitiendo sus sellos. Y se ve claramente en el formato, o sea, uno mira, yo no les tendría que contar, ustedes lo ven y ya se dan cuenta cuáles fueron hechos por Casa de Moneda y cuáles no. Entonces, evidentemente no. Y la provincia se ocupó de hacer sus propios sellos en la gran mayor parte de su historia fiscal. Todos los demás, vemos claramente, tienen algunos sellos hechos por, ¿cómo se llama? Por Casa de Moneda. En el caso de Formosa, por ejemplo, uno le llama la atención, lo mismo en Chubut, que no tengan los escudos provinciales. Bueno, justamente porque son provincias jóvenes que todavía no tenían establecido su escudo. Recién, cuando aparezcan los sellos en otras monedas, en la década del 70, del 80, van a aparecer los escudos. Pero hasta ahora no tenían, porque Formosa todavía no había establecido su escudo. El caso de Entre Ríos es un caso muy particular, porque la verdad que conocemos muy poquitos, pero muy poquitos sellos con el formato, digamos, o impresos por Casa de Moneda. Este claramente fue hecho por Casa de Moneda, pero son muy poquitos los que conocemos que hayan sido hechos por Casa de Moneda. Y la provincia continuó emitiendo estos sellos que tienen el mismo formato. La provincia de Entre Ríos, este formato que ustedes ven acá, lo inauguró a principios del siglo XX y lo siguió reproduciendo constantemente. Si ustedes se fijan bien, fue usado en el año 69, hecho por la provincia digamos, para la provincia, por alguna casa particular. Bueno, casi todos los sellos que nosotros conocemos de la provincia de Entre Ríos están hechos así a cargo de la misma provincia. No sé por qué, habría que analizar, quizás por ahora aparecieron muy pocos sellos hechos por Casa de Moneda, como este que vemos acá. La verdad que no lo tengo muy claro, porque quizás en algún momento, algún año, hicieron la prueba y después desistieron, pero bueno, hay muy poquitos conocidos que hayan sido hechos por Casa de Moneda para esta provincia. Todos los demás sí. Si vamos al segundo paneo, vemos lo mismo, casi todas las provincias, salvo La Rioja, todos presentan sellos hechos por Casa de Moneda de la Nación. En el caso de La Rioja van a aparecer sellos de este estilo, pero más adelante, con otras monedas, con pesos ley, eso sí.
Incluso lástima que ahí no me fijé, pero si ustedes se fijan, yo creo que es Colmenia el que hizo ese sello. Ahora no lo leo y no me di cuenta antes, porque abajo está el nombre del impresor, en el de La Rioja. Sí, yo creo que es Colmenia, que es una de las empresas que hacía sellos fiscales para las provincias. Todos los demás se ven claramente hechos por Casa de Moneda. Lo mismo acá, si vemos también un paneo, vemos que todos, pero ¿qué pasa en Santa Fe? En Santa Fe siguieron haciendo estos sellos que eran hechos por, digamos, por cuenta de la provincia. Recién con los pesos ley aparecen estos, ¿eh? Que sí son hechos por Casa de Moneda, tienen el formato de Casa de Moneda, el tipo de numeración. Bueno, ese va a ser el tipo de valor facial que se usa en esa época, pero también fue un uso muy esporádico, porque después volvió a hacer la misma provincia, logró hacer, digamos, siguió haciendo sus sellos. La Municipalidad de Buenos Aires también los hacía. Hay que decir que la ciudad de Buenos Aires en este momento no era autónoma. ¿eh? El intendente lo nombraba el presidente de la nación. ¿eh? Este, con lo cual es lógico que le imprimiera sus sellos. Pero bueno, eran sellos para la municipalidad. O sea, haciendo un paneo general, podríamos decir que casi todas las provincias tenían sus sellos hechos por Casa de Moneda, salvo, voy a hacer un repaso para que nos acordemos, salvo Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires y Entre Ríos. Esas serían las 4 provincias donde Casa de Moneda no le hacía sus sellos, seguramente por decisión de las provincias, más allá de que en Entre Ríos haya alguno impreso por Casa de Moneda, pero ya les digo, es totalmente minoritario. Todos los documentos que yo tengo de la provincia de Entre Ríos son con sellos de este formato. No tengo ningún documento con este tipo de sellos. Tenemos algunos sellos sueltos y vas a saber, es algo para seguir descubriendo en el futuro. Bueno, y con esto terminamos esta charla que creo que fue cortita, pero bueno, espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, gracias. Ahora pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Bueno, Por mientras aparecen. Miguel, me llamó mucho la atención cuando colocaste el timbre nacional y el de provincial. Si en efecto la diferencia en la calidad, ¿hay alguna explicación posible para ello? la verdad que no. A mí hay una cosa que me llama la atención y es la calidad, justamente la Ujú, calidad. Estamos hablando de valores, sobre todo a nivel nacional, ujú, de valores muy altos ujú. y la calidad es muy baja, es Sí, muy baja. Quizás el hecho de la filigrana le pueda dar un nivel de seguridad al sello, ujú, pero la verdad que la impresión es muy, pero muy baja. sí, Es una tipografía muy elemental. ujú. No sé, vas a saber por qué. Es llamativo. Interesante eso, sí, porque siendo la misma imprenta, se nota, parecería que fueran dos imprentas completamente diferentes, hasta por Sí, la calidad de la impresión, pero es la misma. Es sí, muy curioso eso. sí, la verdad que sí. Cuando uno compara con los de Córdoba, sí. Y Ujú. para mí sigue siendo un misterio lo de los sellos grabados. No sé cómo, por qué la provincia de Córdoba, porque además no hay ninguna otra que tenga sellos grabados. O sea, es un caso totalmente único. Y esas impresiones obviamente corrían por cuenta de las provincias. Claro, claro. O ¿Ok? sea, eran como encargos que las Ujú. casas de moneda se lo hacían, pero las provincias se lo tenían que Sí, pagar. Claro, sí, ok, sí, sí, sí. en Córdoba sí, por lo visto, se preocuparon por recibir un trabajo de muy buena calidad. Claro. O seguramente, bueno, no Para los sé, valores altos. para Para valores altos. los valores altos tienen que ser, y seguramente le daba más margen de seguridad a esos sellos, Ujú. porque son más difíciles de falsificar, ¿no? Y teniendo eso en mente,
¿Has visto falsos? No, no, la verdad que no. Lo Parece- cual no quiere decir que no los haya, pero no los vi. Ok, perfecto. Gracias, Miguel. No de nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mm, No miro más manos en alto. Tengo una pregunta, Ahí está, Miguel. Rafael. Rafael, adelante. Sí, Eh, Rafael. lo- los sellos, cuando lo hacían que no era por la imprenta nacional, ¿eran privados o eran de una compañía que la provincia tenía para imprimirlos? ¿O iban a manos privadas? No, las provincias en general contrataban a empresas privadas. Hay algunas Ah, conocidas, por ejemplo, Colmeña es una que estuvo, Tamburini también, son dos que se identifican bastante, y una que yo mencioné bastante que es Guillermo Kraft. Guillermo Kraft al principio hizo para la Nación, pero una sola emisión, después empezó a hacer para las provincias. Y hay muchos. Kraft, por ejemplo, es una de las compañías que hizo durante más tiempo, empezó, digamos, en 1890, por ejemplo, o antes. La primera emisión nacional, en 1878, la hizo Kraft. Y terminó con algunas provincias en 1960. O sea, se dedicaba a hacer sellos fiscales. A medida que perdía unos contratos, iba contratando con otras provincias. En general, en la gran mayoría, lo hacían empresas privadas. La que yo conozco que imprimió sus propios sellos en algún momento fue Provincia de Buenos Aires. quiere decir que esa compañía tenía una, ¿cómo se dice? Trust, confianza Ujú. en los gobiernos provinciales de que no los iban a falsificar o hacer mal, en caer en malas manos, porque eso era sellos de revenue, de fiscales para, para la provincia. Quiere decir que ellos tienen mucha confianza, los gobiernos O al locales. revés, los gobiernos tenían confianza en las empresas. Igual, yo te voy a contar una anécdota que es muy llamativa. Guillermo Kraft se guardaba mucho de los materiales que imprimía y hay mucha duplicación. Yo podría contar muchas anécdotas, pero hay una que me causa mucha gracia, que una vez fui a la casa de un comerciante que tiene de Córdoba, de 1910, eh, todo un juego de planchas de la emisión de 1910 que la hizo Guillermo Kraft. Y, ¿cómo se llama? Y las planchas, la mayoría empiezan en el número uno. Y yo le digo, pero esto es imposible. ¿Cómo va a tener la número uno? Si se supone que si tuviera el número 8000, digo, bueno, son remanentes, pero el número uno, si cuando le manda, la número uno se la tiene que mandar. Y lo más cómico de todo es que entre todas esas planchas había una de 400 pesos, de la número uno hasta la 100. Y yo le digo, vos sabés que yo en casa tengo un documento muy raro, muy lindo, con el 400 pesos número uno. Y vos tenés acá 400 pesos número uno, ¿cómo es esto? O sea que Kraft duplicaba. Ah, Pero mi hipótesis es que Kraft no, digamos, no estafaba a la provincia. Lo que yo creo que hacía Kraft era, hacía sello de más para venderlo a los filatelistas, me parece, porque como esos sellos vencían a fin de año, una vez que vencían, le quedaban los sellos para vender a los filatelistas, cuando ya no tenían valor, porque si no hubiera sido un escándalo, o sea, venderlos mientras tenían valor hubiera sido una estafa fenomenal. Lo otro no deja de sí. ser una estafa, pero es menor. Pero a mí me causaba gracia que yo veía el sello número uno y el número uno que lo tengo yo también. Oh, es raro, es raro. Kraft hacía mucho, mucho duplicado.
O, estamos hablando principios de siglo, 1910 en este caso, ¿no? o sea que Wow. cuando vencía el timbre, la imprenta, si era imprenta, en este caso un privado, se quedaba con las planchas. Se quedaba con las planchas que había hecho, claro, que duplicaba, porque él le había dado la número 1 a la provincia de Córdoba. ¿Cómo no si vos me pedís a mí que yo te haga 1000 sellos, te voy a dar del 1 al 1000, no te voy a dar del 2000 en el 3000, No, vas a decir, es que ¿pero dónde está? es que a veces, bueno, en trabajos como esto, de estos, una vez que se termina el trabajo, por lo menos se destruye la plancha, a menos que pienses hacer una reimpresión. Pero es curioso esto, o sea, es a los CIVEC cuando reimprimía. Tal Pero, cual. Me ujú, hace acordar de los CIBE. los Sí, sí, CIVEC, sí. sí. Y aquí el American Bank aquí también un poco las destruía, Mauricio. Maybe las planchas, pero se quedaban con los dies. Sí, sí, claro, pero es cierto. Mm. Sí, cierto, es cierto. Pero curioso, y en este caso, Miguel, que tú viste los dos, número uno, Sí. eh, eh, ¿era la misma tinta? ¿Era todo Sí, 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 idéntico? el mismo sello, el mismo sello. O sea, sí, ya. Por eso yo les cuento que las emisiones completas de las provincias iniciales no son muy caras, porque se vendían de favor, Ujú, se vendían completas. Uno dice, ¿cómo voy a hacer para conseguir un sello de 5.000 pesos de principio de siglo que era una fortuna? Pero se vendían de favor. No quiere decir que no valgan, porque el que quiera tener una colección completa, vale la pena comprar una colección, ujú, pero no es lo mismo que tenerlo en documento usado. ujú, Si lo tenés en documento usado, es genuino, lo vendió la provincia. Ahora, cuando vos tenés las series completas, incluso yo digo, los sellos que vienen de a pares, ujú, donde viene el talón y el otro, y están todos así en pares, es porque no se usó. Eso se vendió después, o lo vendía la provincia o lo vendían las imprentas, no lo sé, pero se vendían de favor. Entonces, digamos, no son cosas tan valiosas como tenerlas genuinas y usadas. entiendo. Gracias, Nación, Miguel. Nación no hacía eso. ¿Ve? Los sellos nacionales no son tan fáciles de conseguir, porque no salían por izquierda. Ujú. ¿Alguien había dicho algo o no? No, no, Ah, No, no. gracias. Rafael no, de nada, agradeció, sí. gracias a vos, Rafael. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo Mm, voy a hacer una pregunta a Heinz, ya que está. ¿En Chile cómo era? ¿Sucedían cosas así o no? ¿Que salían sellos por izquierda o no? No, imposible. Mm, Y la razón es que las hacía todas Casa de Moneda de Chile claro, o Talleres de Especies Valoradas, que es el nombre anterior. claro, Entonces, no era posible. mm, Había mucho control. claro. Sigue habiendo un control, pero estrictísimo en la Mm. Casa de Moneda. Ahora, Bueno, sí. iba a hacerte un comentario con respecto a eso de quedarse la casa Kraft con parte de la producción. Eh, en realidad, entre año y año, el valor no cambiaba de color, cambiaba la numeración nomás, ¿no? No, no. Acá tenían la costumbre, no sé por qué, recién justamente en esta época que yo menciono, cuando se normaliza, Nación lo normaliza en el año más o menos 38, en el año 38. Anteriormente, algo raro, los valores cambiaban constantemente de color. O sea, por ejemplo, los sellos nacionales, que todos tenían el mismo formato, pero uno ve los 5 centavos año por año, son todos de distinto color. Ah, ya. Recién en el año 38, no, en el año 40 dicen, bueno, el 5 centavos de este color. El 10 centavos rojo, por ejemplo, y lo hacen rojo de ahí en adelante. Pero antes cambiaban constantemente de color. Ah, ¿Pero el entonces no, diseño era el mismo o no? En Nación sí, y en las provincias en general sí. Los que tenían, provincia de Buenos Aires, hasta el año 44, que ya normalizó su sello, anteriormente cada año tenía un diseño distinto.
son muy artísticos ellos, ¿no? Pero todos los años cambiaban el diseño. Por supuesto el formato, por supuesto el color, todo. Cada año era algo distinto. Ya, pero eso es bueno porque previenen las falsificaciones. Sí, puede ser, sí, sí, sí. Mm, Bueno, hoy sí no miro manos. Miguel, así que nuevamente Perdón, muchísimas perdón. gracias. Sí. Bueno, no sé, habría que verlo. No era tan fácil falsificar porque en general los sellos se aplicaban en las oficinas. O sea, no es que el particular ponía por lo menos los valores altos, no los ponía el particular y después los llevaba, sino que tenía que ir a la oficina, se ponía en la oficina, se matasellaban en la oficina. Está bien, uno podía falsificar todo, matasellos, todo, pero Pero esto, ¿todos los valores o solo los altos? Era ese control estricto. siempre la ley te decía hasta cuánto. Por ejemplo, yo he visto las leyes, por ejemplo, de los años 40, donde los sellos eran hasta 1.000 pesos, ponele. Y Sí. solamente el particular podía comprar hasta 5 pesos. Ujú. De 6 pesos para arriba no podías comprar. Sí. Tenías que ir y aplicarlo en el lugar. Ah, ya. Bueno, O sea, conseguir esos de 6 o más en condición nueva es no dificilísimo. hay, no, es que no hay. Directamente no hay. Y al final del año, creo que una vez te había preguntado, pero al final del año, con lo que no se vendía, ¿qué se hacía? Bueno, vos me estás preguntando la primera época, que es cuando se hacían año por año. Cuando se empiezan a usar las series, Ujú. no vencen a fin de año. Ah, ya. Eh, igual, con respecto a las series, hay una diferencia. Por ejemplo, Nación, cada año es una serie. Entonces, vos por la letra sabes de qué año es. Ujú. Pero se podía seguir usando al año siguiente. O sea, Sí. vos encontrás ellos usados 2, 3 años después. Ujú. Pero las provincias, por ejemplo, viste esos de Córdoba que yo mostré, era toda serie B. Y fue serie B durante 15 años. Entonces esos sellos vos los podías seguir utilizando hasta que se agoten. Ah, ok, perfecto. Mira, aquí como ese caso que mencionaste de que apareció el uno otra vez, eso en fiscales creo que aquí nunca se dio, pero sí con los postales, ¿sí? Porque sí la plancha a veces se perdía y aparecía en otro lado y hacían reimpresiones, pero con los timbres fiscales, hasta el momento que yo recuerde, nunca ha aparecido una reimpresión no autorizada. Ahí sí tenían mucho más cuidado con las especies fiscales que con las Mm, postales. Con las postales sí hicieron y deshicieron con algunas series, pero con los fiscales sí eran mucho más cuidadosos, incluso eh, muchas eran impresas fuera, mientras mm, que los sellos postales sí eran producción nacional. claro. Entonces, y se nota la diferencia en la calidad de los dos tipos. El especie fiscal siempre tenía muchos más detalles que las estampillas postales. Mm. Sí. Sí, yo el caso de duplicación, el único que conozco es el de Guillermo Prado. Eh, qué sé yo, es raro. Una curiosidad, bajo Puerto Rico, bajo España, nunca en los sellos fiscales, nunca se ponía la reina o el rey, porque era malo pensar que, mira, dándole el dinero al rey o a la reina, pues siempre lo Ah, que se ponían son alegorías y cosas así para que ah, la gente se sienta más patriótica dándole dinero al gobierno. Los reyes no quieren estar asociados con revenue, con estampillas fiscales. bueno, en España me parece que pasaba lo mismo, ¿eh? Sí, en España, sí, porque acuérdate que era una colonia española, Puerto Rico. Claro, claro. Yo los sellos fiscales que tengo de España, ninguno tiene la cara del rey, ¿no? Bueno, en No, España, no, pero eso fue a propósito. Los sellos de correo todos tenían siempre la cara del rey Claro, o la sí, sí. reina, pero, menos en la época república, que eran pero cada par de Rafael, años. pero Pero, pásate al Commonwealth y está postage revenue, que servía para las dos cosas. Ah, sí, Y, sí, y- sí. y- no, y- y-
Y los sellos fiscales ingleses tienen la cara del rey o Sí, de la reina. y que además de las dos, algunos tiempos tienen la función dual, Sí, fiscal y algunos postal. sí. Ujú. Los que son exclusivamente fiscales también tienen la cara Sí, del rey. también, sí, sí. Pero en España eran correo y telégrafo, pero Ah, los ya. fiscales nunca, no. No. Eso Claro. quiere decir que los de Inglaterra, Miguel, tienen la cara del rey entonces, Sí, sí, o la sí. Sí, sí, reina. sí. Y yo Ah, tengo, por ejemplo, en unos pasaportes ingleses y Ujú, 1 libra, 2 libras con la cara del rey, sí. ujú, interesante. ujú. Pero para pagar taxes o cosas así, no. O es lo mismo de los de pasaportes, el mismo sello que usarían para Y bueno, pagar pero el pasaporte impuestos. estás pagando un impuesto, es Sí, un Sí, sello. pero es casi un servicio en ese sentido. Es como mandarle una carta, el sentido. es que Bueno, ya estoy depende. teniendo algo, pero cuando uno paga los taxes al gobierno, la gente no piensa que están haciendo carreteras o algo así. Lo que piensan es, están cogiendo mi dinero. Y habría que hacer un estudio, no soy especialista en inglés, pero en fiscales ingleses, pero me parece que ellos no tienen empacho, ¿eh? Eso de darle a César lo que es del César. Exacto. Sí, no, los ingleses siempre tienen al rey o la reina Sí, es lo cuando que sea el estaba caso. revisando ahorita. Casi todos tienen Sí, 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 sí. sí. Y hay no solo postage and revenue, sino que también hay específicos. Hay consulares, hay un montón de otros servicios Mm, ah, que cada uno tiene su Ujú, serie propia, digamos. claro. Wow. Lo mismo de Colonia. Ahí había hasta sellos de impuestos por pólvora en ujú, esos tiempos, como tú decías, consulares, locales, tantos y tantos. Gente que se especializa en eso acá y es una cosa, pero una locura la cantidad de sellos ujú. fiscales que tienen o Mm. tenían. Gracias, Miguel. Muy interesante la charla. Bueno, de nada. Muy bien. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muy interesante como siempre tus presentaciones. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ti.